por la noche, ayer creo que fue, soñé el mensaje que, no todo el mensaje, sino la línea de lo que tenía que traer. Se lo predicaba a Enrique. Le preguntaba a Enrique, ¿sabes por qué pasaba esto en el templo? Él me preguntaba, ¿por qué, pastor? Yo le decía, por esto y por esto. Que luego diré las palabras porque me acuerdo de ellas. Y tiene una línea que creo que para los que aman al Señor y se quieren consagrar a Él, pues es una línea muy bendecida para servir al Señor de corazón. Amén. Juan 3:13 dice la Biblia: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Date cuenta del verso 15: y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, ¿qué es este templo y qué es esta fiesta? Bueno, date cuenta que la Biblia este capítulo empieza diciendo que Jesús subió a la fiesta de Jerusalén, que era la Pascua. La Pascua empezó en Egipto, cuando Dios le dijo a los israelitas: los dinteles de las puertas, la sangre, y cuando la muerte entraba sobre las casas que no tenían la sangre, y los primogénitos de cada casa morían. Ahí celebraron la Pascua porque comieron el cordero todos juntos, con hierbas amargas y sin levadura, ceñidos los lomos con un bastón preparados, y comiendo rápido salieron de Egipto. Ahí se celebró la primera vez la Pascua del Señor, y a partir de ahí el Señor dijo que siempre se debía de celebrar la Pascua. Pero luego concretamente el Señor le dijo a David, o Salomón le edificó un templo, y dijo el Señor que ahí es donde se debía celebrar la Pascua. Bueno, vosotros sabéis que nosotros tenemos siempre en septiembre una reunión que se llama la reunión nacional. Entonces, en la reunión nacional viene gente de Málaga, gente de Cádiz, gente de Sevilla, de Huelva, gente de Barcelona, gente de Valencia, gente del norte y gente de todos los lados de España para reunirnos. Bueno, la Pascua era algo parecido. Venían de todas las partes todos los judíos y todos aquellos que no eran judíos pero que se habían también convertido al Señor y se habían hecho parte del pueblo de Israel. Venían de muchos sitios a celebrar la Pascua en el templo. Es ahí que Jesús, como judío y cerquita de Jerusalén que vivía, pues sube a Jerusalén a celebrar la Pascua como un judío más. Pero cuando él entra en el templo del Señor, es tremendo, porque él, dice la Biblia, que halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. O sea, no estaban ahí de pies, venga, te cambio unas monedas. No, estaban sentados, tenían su lugar, les habían dado su lugar. Allí los que vendían y cambiaban las monedas, y haciendo un azote de cuerdas. O sea, quiere decir que duró. Un azote de cuerdas no se hace de la noche a la mañana, se hizo un buen azote de cuerdas, agarrado bien un nudo a otro. O sea, se tiraría como 20 minutos y media hora, y el enfado no se le quitó, porque tú puedes ver algo que no te sienta bien y ya a la media hora se apagó todo. No, él estaba ahí tranquilo, y cuando terminó sacó toda la ira que tenía y la volcó. Yo esto lo he llamado la violencia del Cordero, porque era una violencia no de golpe, y luego veremos el porqué. Entonces, ¿qué es este templo? Bueno, este templo, ¿cómo empezó este templo para el Señor? En 2 de Crónicas, capítulo 7, David tiene un deseo. David se ve en una casa de cedro y ve que el arca del Señor está entre cortinas, en una especie de una chabola, ¿vale? Para que entiendan. Entonces,
David dijo por dentro: ¿cómo yo voy a vivir en una casa de cedro y el arca del Señor está entre cortinas? Entonces Natán le dice, era el profeta: Natán, mira, me ha venido esto a la mente. El arca del Señor está entre cortinas y yo en una casa de cedro. Entonces Natán, claro, ya le entendió. Dijo: ya está, quiere hacerle un templo al Señor. Entonces Natán le dijo: haz lo que hay en tu corazón, porque es bueno, le vas a hacer al Señor una casa. Cuando Natán se va a la casa, le dice el Señor a Natán: ved donde David, mi siervo, y dile que su sentimiento es bueno, que me quiere hacer a mí una casa. Pero dile que yo, desde que saqué a mi pueblo de Egipto, no he pedido ninguna casa. Yo he habitado entre cortinas. La humildad del Señor. Yo he habitado entre cortinas y yo no he pedido ninguna casa. Dile que este deseo no se le he puesto yo, que el deseo es bueno, pero que no es de mi parte. Y no es porque no quiera hacer una casa, es que resulta que en una casa debe de haber paz. Y él es un hombre de guerra. Él ha derramado mucha sangre. Entonces dile que él no me hará casa. Dile que su hijo después de él me va a hacer una casa. Y a ese le daré yo paz en todas las naciones y en todo su reino. ¿Te das cuenta? Porque para hacer casa al Señor no puede haber guerra en la casa. Tiene que haber paz. Y si no hay paz, no está el Señor. Porque una de las cosas de la manifestación visible de Dios es paz en el hogar. Entonces nació después un hijo que se llamaba Salomón y el Señor le puso un mote. ¿Sabes que el Señor pone motes? Le puso un mote el Señor. Le dijo el Señor al profeta: le voy a poner un mote a este niño, dile que le voy a llamar Gedidías. Ese era el mote de Salomón, ¿lo sabían? Pues es un mote que se lo puso el Señor. Gedidías, el amado del Señor, el hombre que trae paz. Y ese edificó al Señor pues una casa tremenda, pero no solo una casa como el tabernáculo de Moisés, sino que además en esa casa, que era un templo para el Señor, había más mesas para los panes de la proposición, había más querubines de oro, había más altares. Es decir, era un templo para el Señor, pero todo multiplicado. Las mesas, los panes, los querubines, los ángeles, todo. Fue impresionante. Medía 27 metros de longitud interiormente, 13.5 de altura y 9 de ancho. Eso fue destruido por el rey Nabucodonosor. Cuando el pueblo empezó a pecar, no guardaba los sábados, y entonces el Señor, a través de Jeremías, ¿os acordáis de Jeremías? Que se le llama el profeta llorón, porque él siempre lloraba porque veía que venía el rey Nabucodonosor, venía a destruir y le decía: arrepentíos. Ellos decían que no nos arrepentimos, que no pasa nada, arrepentíos, que viene Nabucodonosor. Vino Nabucodonosor en el año 586, se llevó cautivo de tres maneras. Primera, se llevó a los príncipes, luego se llevó al pueblo y luego a los pobres, y dejó a algunos ahí que se mezclaron con los samaritanos, que eso era la samaritana de Jesús, ¿te acuerdas? Con Jesús, la samaritana, esos son los que se quedaron con otros pueblos. Pero se llevó todo Nabucodonosor a Babilonia y allí se quedó y destruyó el templo de Salomón. Bueno, después de 70 años, ¿os acordáis de Daniel orando? Entonces Daniel empieza a orar y Dios le habla y viene la liberación a través de Ciro, el rey de Persia, y Dios dice al pueblo salir después de 70 años. El pueblo sale y Ciro manda a Zorobabel. Zorobabel es quien reedifica otra vez el templo. Por eso la Biblia dice que cuando llegan a Jerusalén empiezan a echar los cimientos, y dice la Biblia que el pueblo empieza a llorar. Y la Escritura dice que no sabían diferenciar entre los lloros y los gritos de alegría. ¿Por qué? Porque los ancianos que habían visto el antiguo templo se acordaban del templo de Salomón y salían llorando de ver que se iba a edificar de nuevo, pero que no tenía nada que ver con ese templo. Y los jóvenes que no habían visto el pasado de lo que Salomón hizo, porque eran jóvenes nuevos que salían de Babilonia a Jerusalén, ellos estaban gozando, saltando: bien, le vamos a hacer un templo al Señor. Y no podían diferenciar entre los gritos y los lloros. Eso es lo que pasó con Zorobabel, que reconstruyó el templo. Luego, después de eso, el pueblo pasó por etapas muy fuertes. No sé si en la Biblia, cuando lees la Biblia, has visto que está Mateo, ¿vale? Perdón, está Malaquías, que es el último libro de la Biblia, y luego hay una hoja en blanco, y luego pasa, si está Mateo, que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Bueno, esa hoja en blanco, entre Malaquías 4 y Mateo 1, hay 400 años. En esos 400 años de esa hoja en blanco, está en blanco porque Dios no habló, pero el pueblo estaba entrando en cautividad todavía por los persias, por los griegos y al final los romanos, ¿de acuerdo? En esos 400 años, una rama que se llama los seleucías, que es una rama de un general de Alejandro Magno, entró en el templo y lo profanó, porque puso un cerdo en el altar y lo sacrificó. Lo profanó y rompió muchas cosas del templo.
Luego, después de eso, llega el rey Herodes. El rey Herodes era idumeo, es decir, a ver cómo te digo esto. El rey Herodes era idumeo porque venía de Saúl, por lo tanto era familia de Abraham, era nieto de Abraham, pero no era judío. Entonces, como los judíos eran muchos, él quiere congraciarse con los judíos. Entonces, ¿qué hace? Reedifica el templo, levanta otro templo, se le llama en el judaísmo el segundo templo, y lo levanta Herodes. Pero claro, Herodes ha sido uno, aparte de ser un hombre muy malo, el Señor lo reprenda donde esté, aparte de eso, Herodes era un arquitecto, le gustaba mucho la arquitectura, hizo arquitectura hasta en los mares. Imagínate, en aquel tiempo, hace 2000 años, era tremendo. Entonces hizo lo que hizo ahí ya, bueno, trabajaban 10.000 obreros, atención de esto, trabajaban 10.000 obreros, empezaron en el año 19 antes de Cristo, Cristo tenía 33 y todavía no habían terminado. Mira la que estaba liando Herodes en aquel templo, ¿vale? O sea, y trabajaban 10.000 obreros diariamente y rápidamente. Y estaba 47 años y todavía no habían terminado. La que estaba liando Herodes en ese templo. Entonces, claro, en ese templo, cuando entra Jesús, después de esta historia que os he contado, él va a la Pascua y va al templo. Ese templo, cuando lo edificó Salomón, hizo una oración. Mira qué oración hizo Salomón. Dice: luego Salomón, delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación, extendió sus manos. Eso es cuando va a inaugurar el templo, a presentar el templo al Señor. Y ahora dice la Biblia que Salomón empieza a orar a Dios y le dice: Jehová, Dios de Israel, tú has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste a tu siervo mi padre, diciéndole que uno de sus hijos le levantaría casa. Yo estoy aquí, ya te he levantado la casa. Estaba en un estrado de oro, en un altar de oro que le había sacrificado el Señor, y había sacrificado 1000 holocaustos, que ya era mucho dinero eso. Y después de orar y de decirle estas palabras, él empezó a orar y le dijo: mira qué peticiones más poderosas. Señor, yo te ruego que tus ojos estén atentos sobre esta casa de día y de noche. Mira qué oración tan específica. Sobre este lugar del que tú dijiste, mi nombre estará allí. Y ahora le ruega que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Y ahora dice: asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oigas desde los cielos, desde el lugar, desde tu santa morada. Y sigue orando: Señor, si alguno pecare contra ti y orare en este templo, que tú le perdones, Señor. Señor, sigue orando, que cuando tu pueblo peque y venga el enemigo y se lo lleven, y desde lejanas tierras miren hacia el templo y levanten sus manos, que tú los perdones y los vuelvas de nuevo, Señor, a la tierra. Mira la oración de él: Señor, te ruego que cuando un extranjero venga y quiera conocer tu nombre y pise la casa tuya y levante sus manos, que tú oigas desde los cielos, que perdones sus pecados y te reveles a él, Señor. Esta era la oración que Salomón estaba haciendo. Salomón estaba pidiendo que todos los pueblos de lejanas tierras y cercanas, que los de Israel, vinieran al templo, porque eso era la voluntad de Dios, que la gente venga, que la gente acuda al templo, que la gente venga a adorar al templo. ¿Y cómo sabemos que Dios contestó la oración de Salomón? Porque la Biblia dice: terminada su oración, el Señor envió fuego del cielo. Y dice: y la nube de Jehová apareció en el templo. Es decir, Salomón le dijo: Señor, este templo es tuyo. Y Dios dijo: y yo lo cojo. Se metió Dios en el templo y dice: y ningún hombre pudo entrar, ni ningún sacerdote ministrar, a causa de la nube y de la gloria de Jehová. Dios tomó el templo porque Salomón se lo dedicó. Pero ahora va aquel que me contestó la oración de Salomón con fuego, pero viene en forma humana y viene a su templo. Y cuando viene a su templo, un templo de oración, un templo de ayuno, un templo de perdón. Rubio, no te salgas, a hacer lo que tengas que hacer y te sientas ahí de nuevo. Un templo de oración, un templo de ayuno. Al coro no le permito que salga, eso ya se le he dicho muchas veces. Nosotros les escuchamos a ellos y ellos a nosotros. Amén. Un templo de oración, un templo de ayuno y un templo de humillación. El Señor entra al templo y ¿qué es lo que haya? A los cambistas sentados. ¿Qué son los cambistas? Porque para sacrificar tú tenías que comprar el cordero allí,
y no podías comprarlo con la moneda romana, sino con el siclo, la moneda judía. Entonces tenías que cambiar a los cambistas las monedas. Eso es como cuando yo fui cuando fui a República, que yo me acercaba a uno de estos que había, que no recuerdo cómo se llaman, y decía, ¿cuánto me das por 40 euros? Pues tantos pesos. Me lo daba, el cambio de moneda. Eso es lo que hacían, ellos cambiaban la moneda. ¿Tú quieres comprar un cordero? Sí, pues dame tantas monedas romanas y entonces yo te doy estas monedas del templo. Y tú vas a los sacerdotes y le compras. No podías comprar con la moneda romana, sino con la moneda del templo. De ahí estaban los cambistas. Y los cambistas estaban ahí, y aparte de los cambistas estaban también los bueyes, las ovejas, las palomas. Y cuando el Señor entra, ¿qué es lo que hace? Y haciendo un azote de cuerdas. Hermano, mira, nosotros vemos a Cristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Él es Dios. Pero que ellos no lo veían así. Era un carpintero, un judío. Allí estaba la policía, por así decirlo, la policía romana y la policía del templo. O sea, que es que le podían pegar un palizón entre todos. O sea, que se podían levantar los cambistas, los monederos, se podían levantar los guardias y pegarle entre todos un palizón, que era muy peligroso. O sea, que no te creas que, es que era Dios, claro, y como es Dios, pues entonces hizo lo que hizo y todos se callaron porque, que no, que estaban viendo un ser humano como tú y como yo, que entró y con un azote de cuerda sin pegar a nadie, a los cambistas les tiró el dinero, a los bueyes les tiró, y dice la Biblia que echó a todos del templo. O sea, Salomón ora para que todos vengan y Cristo los echa. Salomón ora para que vengan y Cristo los echa. ¿Sabes por qué? Porque Salomón, atención a esto, venía de David de Isaí de la tribu de Judá, Judá venía de Jacob de Isaac de Abraham. Salomón venía de Esaú, que también era hijo de Isaac, pero la Biblia dice que se casó con cananeas, mezcló el linaje santo. ¿Y qué tiene que ver el linaje santo con las cananeas que Dios tiró de Canaán porque eran pecadoras? No tiene que ver nada. Por eso cuando Salomón inauguró el templo, Salomón lo presentó. Pero Herodes no lo presentó, Herodes lo invadió. Y no es lo mismo presentarlo a Dios que invadirlo. Por eso Cristo entra y tira a todos, porque ese templo no fue presentado, fue invadido. Y dice que vio a los cambistas allí sentados, tenían su lugar. O sea, no estaban ahí de pies, mirando a derecha e izquierda para que nadie les vea. No, estaban sentados. Tenían su lugar y su sitio. Y estaban cambiando las monedas, haciendo trueques muy fuertes, porque de ahí se llevaba mucho dinero, que no es el momento de hablarlo. Lo que le movió a Cristo a hacer un azote de cuerdas, y Dios quiera que aquí no lo haga el Señor, Dios quiera, porque puede hacerlo, Él es el mismo ayer, hoy. Siempre decimos que Él es el mismo ayer, hoy, para decir que los dones están activos, pero también es el mismo para hacer un azote de cuerdas. Lo que le movió a Cristo a hacer un azote de cuerdas fue los que vendían y los que cambiaban las monedas. ¿Por qué? Esta era la estrategia de Satanás, que es lo que le prediqué a Enrique. Lo primero, los adoradores tenían que cambiar su moneda romana por la moneda del templo y con esa moneda comprar el sacrificio. Si alguno venía con el sacrificio de casa, ellos decían, no, tiene defecto. Tienes que comprar un cordero del templo. ¿Por qué Satanás hacía eso? Muy fácil. Mirad, hermanos, el Señor dijo, cuando alguno pecare contra mí, cogerá un cordero y lo llevará al templo. Pondrá sus manos sobre él. El sacerdote lo sacrificará y yo perdonaré su pecado. Pero ¿sabe lo que dijo el Señor? El cordero lo traerás de casa. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que crías lo coges cariño. Por eso dijo el Señor, vas a hacer amistad con un cordero. Pero si pecas, tienes que saber que tu pecado costará la amistad del cordero.
Si quieres conservar el cordero en tu casa, no peques, porque si pecas tendrás que decidir entre morir tú o que muera el cordero. Entonces, cuando el judío piadoso pecaba contra el Señor, había criado un cordero que le había visto nacer, le había visto crecer, lo había defendido, lo había cogido cariño, y después de pecar, él sabía que había quebrantado el corazón de su Padre Celestial. Tenía que coger el cordero e ir rumbo al templo, y lo miraba y lo imaginaba en el sacrificio, y decía al judío: tengo que perderte, vas a morir por mi pecado, pero lo hago con mucho amor y tristeza porque te he cogido cariño. La estrategia de Satanás era que los judíos no llevaran el cordero desde la casa, sino que lo compraran en el templo. ¿Por qué? Porque si lo compran en ese momento y lo sacrifican en ese momento, habrían quitado el dolor en el sacrificio, habrían quitado el arrepentimiento verdadero. ¿Cómo me va a doler a mí un cordero que lo acabo de ver? ¿Cómo me va a doler la muerte de un cordero que lo acabo de mirar? Porque no es lo mismo ver un cordero morir en el templo después de comprarlo que ver un cordero morir después de ofrecerlo, porque he pecado contra Dios y lo he criado en mi casa, lo he visto nacer, lo he visto crecer, lo he defendido. La estrategia de Satanás era quitar al pueblo el dolor por haber pecado, el dolor por perder la amistad del cordero. ¿Y sabes lo que quería quitar? Esto es lo que te dije en sueños: quería quitarle la comunión con el cordero, porque si no hay comunión no hay cariño, si no hay cariño no hay amor, y si no hay amor no hay dolor al entregarlo. Dios bendiga a mi tita, que es la que me está apoyando más hoy. Aleluya. Aleluya. Dios está aquí. Ahora bien, ¿cómo puedes tú valorar la muerte de tu cordero si no tienes comunión con él? Cuando te decimos no peques, que Cristo murió por tu pecado, ¿qué más da a ti Cristo? Te da igual el cordero que murió por ti, porque no tienes relación con él. ¿Sabes dónde tienes relación con el cordero? En el templo, pero no lo tienes en casa. No tienes una historia con el cordero. Vienes todas las tardes aquí, levantas tus manos. Es el momento de adorarle, es el momento de escuchar su palabra, pero a lo largo de la semana, a lo largo del día, en tu casa, en tu trabajo, está el cordero allí. ¿Tienes comunión con él? No tienes comunión con él. Por eso cuando pecas no te importa el cordero. Pero para los que aman al Señor, para los que tienen comunión con el Cordero Santo, pecar contra Dios es dolor en el alma, y no porque tenga que sacrificarlo, sino porque él ya lo hizo para que yo tuviera comunión con él. Eso le dije en sueños. Enrique, ¿sabes? Le dije estas palabras: ¿por qué Satanás hizo que compraran el cordero en el templo? Y él me dijo: ¿por qué, pastor? Y le dije: porque Satanás aceptaba de que los judíos vinieran al templo, pero no aceptaba que los judíos tuvieran comunión con el cordero. ¿Sabes? A Satanás no le importa que tú vengas. Tú ven si quieres y siéntate aquí y sé de los chicos y pasa una buena tarde. Tú vente, siéntate, echa la ofrenda, pero como tengas comunión con el cordero, eso Satanás no va a querer que tú lo tengas, porque no le tiene miedo Satanás a que acudas al templo, pero cuánto odio le da que tengas comunión con el cordero. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué Satanás no le teme a que vengas al templo? Porque si vienes al templo y no tienes comunión con el cordero, él sabe que fuera del templo vivirás a su manera y no a la manera del cordero. Él lo sabe. Por eso te ve en el culto Satanás. Dice: tú ven, hijo, tú ven, que es bueno. Pero luego yo sé que fuera vivirás a mi manera y no a la manera del cordero, porque no tienes relación con él. Y esa era la estrategia de Satanás: comprar en el templo para no relacionarse con el cordero y a la hora de entregarlo no dolerte tu pecado. Puse aquí: ¿qué dolor voy a tener por un cordero que no he tenido comunión con él? Os pregunto, ¿quién ha orado
esta semana en casa? No levantes tu mano. ¿Quién ha orado en su habitación? ¿Y la otra semana? ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Qué vas a amar a Dios? A ti no te importa el cordero. Tranquilízate, Pedro. Dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir significa obligar en algo mediante la fuerza que se realice. Porque el amor de Cristo nos constriñe obligando en algo mediante la fuerza que se realice, pensando esto. ¿Qué es lo que pensaba Pablo? Que si uno murió por todos, si uno murió por todos, luego todos hemos muerto. Amén. Sí, Señor. Amén. Y ahora dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo estaba obligado a servir al Cordero porque pensaba en su muerte. Él murió por mí, como tenía relación con él, apreciaba la muerte del Cordero. Pero ¿qué vamos a apreciar nosotros la muerte de Cristo si no nos importa Él? Porque no tenemos comunión con Él. ¿Quieres que te duela el pecado y la muerte de tu Cordero? Ten comunión con Él. Sí, Señor. Y si no, no vengas al templo. ¿Verdad? Entonces, número 1, comprar el sacrificio en el templo impedía la comunión con el Cordero y quitaba el dolor por el pecado. Total, pagaba a alguien al que yo no amo. ¿Dónde está la solución a una vida de pecado y de verdadero arrepentimiento si peco? Comunión con el Cordero que murió por mí. Cuando yo tengo relación con el Señor, hermanos, me relaciono con Él y Él me ama y yo le amo, y Él me habla y yo le hablo, y estoy gozando con mi Señor. Cuando yo peco y se rompe esa comunión, el Cordero no va a ser sacrificado, pero yo sé que Él se sacrificó para que yo tenga esa comunión. Yo la estoy rompiendo. Entonces me duele. Te pregunto, ¿te duele cuando pecas? ¿Te duele cuando dices esas mentiras? Porque no sabéis lo que impera la mentira en el pueblo, ¿eh? Es tremendo. De 10 palabras, 9 van en el aire. Y la gente cree que mentir no pasa nada. ¿Te duele la mentira? Y aquellas palabras que dices en casa, cuando las sueltas, tu corazón se acelera. ¿Cómo he hablado así, Señor? Entonces no tienes comunión con el Cordero. Atención, el Cordero no tiene nada que ver contigo tampoco. Segundo, la compra del animal en el templo quitaba el sacrificio por amor. ¿Por qué? El Señor había instituido el sacrificio para el pecado. Eso muchas veces le hemos enseñado. Uno peca, ofrece el Cordero, muere el Cordero en lugar del pecador y el pecador recibe vida. Pero el Señor no solo había instituido el sacrificio para el pecado, sino que también había instituido el sacrificio para agradecimiento y por amor. Por ejemplo, un judío venía de un viaje muy lejos y como el Señor le había guardado en el viaje, el judío decía: voy a hacer un sacrificio de paz al Señor. Y ofrecía un sacrificio. Otra vez se levantaba un judío por la mañana y decía: hoy quiero adorar a Dios. ¿Por qué motivo? Por ninguno, Él es mi Dios. Iba y le ofrecía al Señor un cordero en holocausto. ¿Qué es un cordero en holocausto? Que la víctima era quemada entera y él no se quedaba en ninguna parte, porque en la ofrenda de la paz ofrecía, pero se llevaba un cachico de carne y comía. Por eso participaba en agradecimiento de lo que el Señor le había guardado. Pero en el holocausto no se llevaba nada a la boca. Él quería que todo se lo llevara el Señor. Ahora, la compra del animal en el templo quitaba el sacrificio por amor. Ahora, yo te pregunto, ¿sacrificaban en el sistema de Herodes? Sí.
Pero mira lo que he apuntado aquí. Estas son las personas que sacrifican pensando que Dios se deja comprar. Cuando tienen un problema, ayunan. Cuando tienen una calamidad en casa, se acercan. Cuando la ley les persigue, hacen penitencia. Yo me he encontrado personas así. Mira, me he metido con la ley y la policía viene. Válgame, no se pierden un ayuno, una oración, están aquí. Luego eso se arregla, ya no les ves más. Son personas que hacen sacrificios. Pero los que aman, los que tienen comunión con el Cordero, no hacen sacrificios. Ellos son un sacrificio. Y no se sacrifican para comprar a Dios, pues ellos saben que esto es por gracia. Más bien el Señor se sacrificó para comprarles a ellos. Ellos se sacrifican debido al amor de su Señor, porque ahora quiero ser un sacrificio de amor para Él. Mis mejores años, mi mayor tiempo, mis fuerzas, el vigor de mi juventud, mis días y mis horas, mis noches y mañanas, otoño y primavera, sin descanso en verano, y no me importa el frío del invierno. Mi Cordero murió por mí y ofreció a su Padre por amor a mí. Ahora yo viviré por amor a Él. Los cristianos que vienen al templo de Herodes sacrifican cuando tienen problemas creyendo que van a comprar a Dios. Los que viven en el templo de Salomón, ¡qué bien! Esos son un sacrificio para el Señor, pero no para comprar a Dios, sino en agradecimiento, porque el Señor les compró a ellos a través de un sacrificio. ¿Entiendes el concepto de la gracia? Por eso dice la Biblia en 2 de Samuel 24 que David quiere hacer un sacrificio al Señor, y le va a David a un hombre que se llamaba Araúna y le dice: quiero sacrificar al Señor. ¿Dónde? Lo quiero hacer en tu campo. Y como era el rey, Araúna le dice: rey, mi campo es tuyo, coge lo que tú quieras. Y dice la Biblia que le dijo el rey David: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No estaba comprando a Dios, pero él sabía que su Dios merece lo mejor, y no merece un sacrificio en el momento, sino que Él es un sacrificio para Dios. Por eso la Biblia dice que los hijos de Eli menospreciaban las ofrendas del Señor, pero Samuel, siendo niño, era una ofrenda para el Señor. Y cuando alguien entiende que su Cristo murió en sacrificio, no hace sacrificios. Eres un sacrificio no para obtener nada ni comprar nada, sino por amor a aquel que murió por ti en su gran... Por eso Pablo dijo: Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, sacrificio. Y terminó diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo vivió en sacrificio por entender el sacrificio de Cristo por él. Por eso terminó diciendo: el tiempo de mi partida está cercano y yo estoy pronto para ser sacrificado. He terminado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, por lo cual me está reservada la corona de justicia, la cual Dios me dará, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, los que vienen al templo sin comunión con el Cordero, vienen a hacer sacrificios sin el Cordero en el corazón. Pero los que tienen comunión con el Cordero en casa, vienen aquí a hacer un sacrificio porque ellos ya son un sacrificio para Él. Tercero, ¿está Dios hablando? ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios? Hermanos, yo tengo que predicar así. Yo sé cuál es mi asignación en Dios. Y la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a nadie. Tercero, si no tengo cordero que preparar en casa para el sacrificio, sino que el cordero vive en el templo, bien puedo tener casa, bien puedo tener perro en la casa. ¿Qué quiero decir con esto? Todo era apariencia de sacrificio. Por eso dijo el Señor: sacar todo, y no hagáis de la casa de mi Padre cueva de ladrones. Pregunto, ¿para qué sirve una cueva? Antiguamente las cuevas eran donde los
transgresores de la ley se escondían de la justicia. ¿Y qué cosas? Los que estaban pecando se escondían en el templo, en el lugar de la justicia. ¿Sabes por qué? Porque un pecador decía: tengo que huir de la justicia. Si me voy a una cueva se darán cuenta, pero si me voy al templo, ¿quién se dará cuenta que estoy huyendo? Si aquí no vienen los que huyen, aquí vienen los que adoran. Para eso sacrifico, para que vean que no soy alguien que huye de la justicia, ni soy un refugiado, sino un adorador. Y sabes, hay gente que viene a la casa de Dios para ocultar su pecado. Por eso el Señor no corrigió esas ofrendas, porque las ofrendas eran para el Señor, y el Señor pudo decir: que así no se sacrifica, que es así, así, así. No las corrigió, las tiró por tierra. El Señor no corrigió las ofrendas, las tiró por tierra. ¿Por qué? Porque esas ofrendas eran la tapadera para ocultar una vida de pecado. Y ya el Señor habló esto en Jeremías 7, lo vamos a leer. Ellos venían al templo y con eso ya todo estaba hecho, aunque no tuvieran una vida de santidad ni de temor al Señor. Ellos venían al templo y bueno, ¿qué más da que luego haga lo que haga? Si yo ya he cumplido, he venido al templo. Y el Señor ya lo había dicho en Jeremías capítulo 7 y verso 3. De ahí Cristo sacó: no hagáis de la casa de mi padre cueva de ladrones. Porque era la misma circunstancia, personas que venían huyendo de Dios, escondiéndose en Dios. ¿Se puede esconder Satanás en la piedad? ¿Se puede esconder Satanás en la santidad? Sí. Pero una santidad de mentira. Por eso dijo el Señor: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de sebos y de animales gordos. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Me son gravosas vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas las tiene aborrecidas mi alma. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro. Cuando multipliquéis la oración, no oiré, porque vuestras manos están llenas de sangre. Hacer justicia, amparar al huérfano, ayudar a la viuda. Venid luego y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana, vendrán a ser. El Señor ya había hablado de esto. Mirad qué bonito, para que veáis cómo Cristo estaba ceñido al Antiguo Testamento. Jeremías 7:3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, que os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os ponéis delante de mí en esta casa, sobre la cual he invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual he invocado mi nombre. Era lo mismo. Jeremías había visto a refugiados de Dios que se escondían en Dios para tapar su vida de pecado, y dijo Jeremías: esto no es cueva de ladrones. Cristo entra en el templo de Herodes y dice: estáis huyendo de Dios, escondiéndose en Dios para que no descubran vuestro pecado. Pero aquí está el que ha fijado sus ojos por la oración de Salomón sobre este templo de día y de noche, y estas ofrendas y este arrepentimiento no me agrada. Quitad de aquí todo. Entonces, si no tengo cordero para preparar en casa, bien puedo tener perro en casa. Cuarto, vender allí los sacrificios rompía la adoración del gentil que venía a buscar a Dios. Con esto termino. Todos los días. Vender allí los sacrificios rompía la adoración del gentil que venía a buscar de Dios. ¿Sabes? Herodes había hecho muchos atrios. El atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los judíos, el atrio de los sacerdotes, el atrio del sumo sacerdote.
si cualquier gentil pasara al atrio de los judíos, el atrio de los gentiles era donde se hacía todo esto. ¿Sabes? En la Pascua venía tanta gente que Flavio Josefo, que es alguien que escribió la historia, no era cristiano, pero escribió historia en su tiempo, vivió más o menos un poquito más después que Jesús. Él redactó que en el año 70, en el tiempo de la Pascua, se sacrificaron 250.000 corderos. Imagínate el río de sangre en el atrio de los gentiles. Ahora bien, imagínate un gentil, ¿vale? Un gentil que se ha convertido al Señor. No puede entrar al templo, no puede estar en los atrios del Señor. Han preparado un lugar para ellos para que busquen al Señor. Y un gentil que vive en Etiopía dice: voy a hacer este viaje, voy a adorar a mi Señor Jehová. Coge un barco, viene huracanes, duerme bajo la sombra de los árboles, le atacan leones, y al final llega vivo y sano a Jerusalén. Se acerca, y cuando se acerca, con el alma llena de oraciones, cansados sus pies y su mente llena de plegarias, está feliz de pisar la casa de su Dios. He llegado al fin, Señor, voy a adorarte. Y de pronto, cuando entra, el olor nauseabundo, los gritos de la multitud que anunciaban sus mercancías, que discutían los precios, porque los judíos son como nosotros. ¿A cuánto? ¿A tanto? No, tanto. Son así. Que discutían los precios. El gentil llegaba con su corazón lleno de oraciones, pero de pronto todos sus sentidos agredidos, el olor a estiércol mezclado con el de las especias, el griterío de los vendedores con el revuelto y el balido de los corderillos, los mugidos de los carneros, el sonar de los vendedores de las monedas, los chillidos de la pajarería, los arrullos de las palomas, la multitud, los banqueros, los gadarenos, los vendedores, los plateros, la gran masa moviéndose como un gusano humano. Oh, Dios mío, se le caía el alma al suelo. Entonces el Señor, el único lugar donde el gentil venía a buscarle, miraba al gentil que se le había caído el alma al suelo después de un viaje de mucho para buscar a su Señor, y no podía, porque ahí estaban los hombres materializados con Mamón, estaban mezclando la adoración con el estiércol de Mamón, y ahí estaban, y no lo aguantaba el Señor. Hizo un azote de cuerdas, por eso no se le iba la ira. ¿Cuánto duró? 20 minutos, media hora, como si hubiera durado 2 horas. No se iba a ir la ira hasta tirar a todos de allí. No podían estar en su templo, en su casa, privando la adoración a los gentiles que venían a buscar al Señor. Por eso empezó a tirar a unos y empezó a tirar a otros, y cuando todos estaban fuera, la Biblia dice, y cuando todos salieron, entraron cojos, ciegos, leprosos, les predicó la palabra y les sanó a todos. El Señor, es que Jesús estaba sirviendo a Jehová. El Señor también había dicho esto en Isaías 56, 3, 8. Había dado lugar a los gentiles y ellos se lo estaban quitando. Mira lo que dijo el Señor en Isaías 56, 8. Dijo el Señor, Isaías 56, de 3 al 8. Y al extranjero que sigue a Jehová, no hable él diciendo, ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? No diga eso el eunuco. He aquí, yo soy árbol seco. Que no diga eso, porque así dice Jehová: a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, ni abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de mis hijos y de mis hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerán. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Sí, Señor. Por eso Cristo mencionó esto: tirar esto de aquí, salir todos, porque la casa de mi Padre es casa de oración para todas las naciones. Por eso también Él echó a todos para que se quedara el gentil, el que tenía necesidad. ¿Para qué vienes al templo? ¿Perteneces a Herodes o vienes a buscar al Señor? Resumo, porque ya ni me acuerdo.
Primer punto: comprar el sacrificio en el templo impedía la comunión con el Cordero y quitaba el dolor por el pecado por haber quebrantado la comunión con el Cordero. Ten cuidado, ten comunión con el Cordero en tu casa. Búscale, hónrale y ámale, y ya lo verás cómo te va a doler el pecado. Si no, no te va a doler. Segundo, no sacrifiques en tiempo de adversidad. Sea un sacrificio. Él ya murió por ti. ¿No te llega esto? ¿Que Cristo murió por ti? Es que apenas pensamos en esto. Era un hombre como tú y como yo, ¿eh? Y murió pensando en ti. Estuviste en su mente. Se sacrificó por amor a ti. Tú dices, en mí pensó. ¿No pensó en Pablo? Dijo Pablo, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y quién era Pablo? Alguien que perseguía a Cristo, blasfemaba el nombre de Cristo, mataba a los cristianos, ponía su pie en el cuello y les decía, ¡blasfema a Cristo! ¿Te puedes imaginar eso? Pablo le decía a los judíos pisándole el cuello, cuando te suelte, blasfema a Cristo. ¿Sabe lo que es blasfemar? Hablar mal, insultarlo, odiarlo, hablar palabras feas contra alguien. Eso es lo que decía Pablo. Di palabras feas contra Cristo. ¡Dilo! Había cristianos que decían no y morían, pero había otros que bajo la presión se le escapaba alguna palabra mala. ¿Y sabe lo que hacía Pablo? Se gozaba. ¡Ja! ¡Me ha insultado! Eso es lo que quiero. ¡Vuelve a insultarle! Pues ese que apretaba el cuello de los discípulos de Cristo para que ellos hablaran mal de él y se gozaba, entendió años más tarde que a este que él insultaba murió en una cruz pensando en él porque le amó. Cristo murió pensando en ti. Pero los que entienden el sacrificio del Cordero por ellos dicen, yo voy a hacer un sacrificio para ti, Señor. Sacrificio diario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Perdonar. Eso es un sacrificio. Lo voy a hacer. Tú ya te sacrificaste por mí, Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dar mi dinero? Lo voy a hacer. Tú ya te sacrificaste por mí. Mis años, mi juventud, mi vida. Sí, mira, ayer me hicieron una entrevista y me dijo aquel hombre de las asambleas de hermanos, me dijo en la entrevista, Pedro, ¿qué tienes en tu mente para hacer para el Señor? Y le dije, en ese momento es como que lo escucharon los hermanos, ¿verdad? Dije, mira, estoy pastoreando, quiero abrir otro campo en otro sitio que ahora lo voy a decir. Quiero abrir otro campo. Salgo, donde me llaman a predicar y voy a predicar. Estoy escribiendo 3 libros, estoy haciendo esto, estoy haciendo eso. Y cuando paro digo, y no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada, porque parece poco que le entregues tu vida al Cordero de Dios, cuando tú sabes que Él entregó su sangre y su vida por ti, y no lo haces para comprar nada. ¿Qué le vas a comprar? Si Él murió para comprarte a ti, no tú a Él. Tú te sacrificas por su sacrificio, no por el tuyo. Tú vives un sacrificio por su gran sacrificio. Tercero, si no tengo cordero, si sacrifico solo en el templo, seguro que tengo perro en la casa. Vengo al templo a esconderme, a ser de la sociedad, a ser de los chicos o de la casa. Porque me aburro en casa, es que la casa aburre mucho. Bueno, algunos faltan mucho al culto, no se aburren tanto. Cuarto, vender allí los sacrificios rompía la adoración del gentil que venía a buscar a Dios. ¿Sabes? Está buscando Dios tu adoración verdadera. Está buscando Dios tu adoración verdadera. Y termino con esto. Cuando les echó a todos, con esto termino, le dijeron los judíos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Claro, es que no le paró nadie, hermanos, que le podían parar de verdad, que no era policía Cristo, que era un judío, un rabino, un maestro, y su oficio carpintero, le hubieran podido parar cualquiera. Cualquier hombre ahí con carácter le hubiera podido decir, ¡eh, párate! ¿Cómo no le vieron, hermanos? ¿Qué no echaba por sus ojos? Que ni los cambistas, ni lo de las palomas, ni los bueyes
ni lo de los corderos, ni la guardia del templo, ni de Roma, ni nadie. Dejaron que hiciera lo que le dara la gana. Y los judíos dijeron: ¿con qué autoridad es esto? Porque estaban diciendo: hemos visto que tienes autoridad. Estamos todos paralizados y muertos de miedo. No podemos decirte nada. ¿Sabes por qué? Esto lo escuché. Porque él dijo: ¡mi casa! ¿Cómo que ha dicho mi casa? No hicieron nada porque dijo: este es el dueño. Esta casa le pertenece a él y él no quiere casa de pecado. Él quiere que su casa reine la oración. ¡Aleluya! ¿Y sabe lo que dijo el Señor? ¿Con qué autoridad es esto? Y dice: derribar este templo en 3 días, lo levantaré de nuevo. Y ellos dijeron, irónicamente, riéndose de él: 46 años trabajando y no ha terminado, y tú en 3 días lo levantas. Y dicen los discípulos: esto decía de Cristo, de su cuerpo, no del templo de Herodes, de su templo, porque su templo iba a ser destruido, pero al 3er día él lo iba a levantar de nuevo. Esto decía de su templo. ¿Sabes por qué? Porque ahora el templo ha cambiado. El templo eres tú, y si tú eres su casa, no puede haber pecado en su templo, porque él dice: mi casa, mi casa, todos los pueblos. Tiró las palomas, los bueyes, pero no pegó a hombre ninguno. Con esto termino. ¿Sabes por qué? Porque el látigo que él levantó no iba a caer sobre la espalda de ningún hombre, iba a caer sobre sus propias espaldas. Porque eso es lo que estaba hablando: vuestro pecado hará que yo vaya a la cruz y muera y mi cuerpo sea destruido, pero te aseguro que al 3er día yo me levantaré de nuevo como templo nuevo de Dios, y mi casa será casa para todas las naciones, casa de oración. Por eso no hace falta que vayas al templo de Herodes. ¿Quieres ser una oveja del Señor, sacrificado para Él? ¿No quieres tener perro en casa, el perro fuera, el cordero dentro? ¿Quieres que te duela el pecado? Ven al verdadero templo llamado Cristo, ven a Él, las puertas están abiertas, la sangre fue derramada, el cordero murió, vive para Él en sacrificio, adórale, exáltale y búscale a tu Dios. Apláudele fuerte a Dios. Dios está aquí, su gloria está aquí. Yo siento su gloria y su presencia. Fuera el pecado, fuera el pecado, fuera el pecado. Que habite la oración en su casa. Aleluya, levanta tus manos ahora, adórale, 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 adórale. Dile: Padre, quiero tener comunión contigo, Cristo. Quiero tener comunión contigo, Cristo. Oh,